Ahora para la entrevista. Ana Núñez, directora de la revista Yo Dona, va a entrevistar a una mujer, a una empresaria y a un espejo del liderazgo en el que mirar, a Teresa Martín de la Mata, presidenta del Grupo Barma. Barma es una empresa familiar española de distribución de espirituosos, vinos, alimentación y perfumería. Bueno, Teresa, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Teresa de la Mata, bueno, ya lo han dicho en la introducción, llegó a la presidencia del Grupo Barma hace 2 años. Es la primera mujer al frente de esta compañía familiar de distribución que cumple 80 años y que maneja marcas como Ron Barceló, Marqués de Vargas o Pazo de San Mauro. Los lazos familiares son el hilo conductor de esta compañía que refleja el poderoso relevo generacional que se está dando en multitud de sectores clave para el impulso de la economía. Estamos hablando de una nueva generación que ambiciona ampliar los proyectos y la influencia de los imperios que ya construyeron en su momento vuestros abuelos, en este caso, y vuestros padres. Teresa, como decimos, su llegada ha sido clave en este proceso, en este relevo generacional, pero su empresa viene de una larga tradición de liderazgo femenino. Bueno, lo primero quería dar gracias a Nuria y a CEAPI y a todos los panelistas, que la verdad que hemos aprendido muchísimo estos 2 días. Así que muchísimas gracias también por traerme aquí. Me siento muy honrada. Pues sí, es verdad, yo no soy la primera presidenta de la compañía. Nosotros estamos en la 3ª generación y que la compañía la fundó mi abuelo cuando se produjo el primer relevo generacional. Todas las mujeres de la compañía, junto con los hombres, ocuparon sus puestos en el consejo y a mi abuela se le hizo presidenta de la compañía. De hecho, mi abuela tuvo un rol muy importante en esa primera etapa, donde la sucesión también era importante que se hiciera bien, con seguridad y confianza para el futuro de la compañía, y ella jugó un rol muy importante. Y bueno. Claro, en este relevo podemos decir que fue ciertamente excepcional, ¿no? Porque constaba de un protocolo preciso para la sucesión a la presidencia. ¿Cómo fue ese protocolo y se podría aplicar a otros modelos de negocio? Bueno, es verdad que ese primer relevo pues, fue abrupto porque murió mi abuelo y entonces pues se tuvo que constituir el consejo, y mis tíos que ya estaban dentro de la compañía cogieron las riendas de la compañía y la verdad que bueno, lo hicieron fenomenal hasta hoy. Y nosotros, nuestro relevo, la verdad que no ha tenido nada que ver, nada de abrupto, ha sido súper planificado, ordenado, con muchísimo tiempo. De hecho, bueno, yo creo que nosotros hemos sido pioneros en hacer nuestro protocolo familiar, que hicimos en el 91. Yo creo que fuimos de las primeras empresas en hacer nuestro protocolo familiar. Yo creo que esto ha sido decisivo porque nosotros, la 3ª generación, hemos crecido sabiendo las exigencias de ese protocolo familiar. O sea, sabíamos que nosotros no íbamos a ocupar ningún puesto ejecutivo en la empresa y que los elegidos se ocuparían los puestos de presidencia y vicepresidencia, que ocupamos ahora mis 2 primos y yo. Y bueno, pues ha sido un proceso muy largo. De hecho, la sucesión también tuvo muchas fases. No sé si quieres que cuente las fases. Como nos han dejado poco tiempo y Vale. tenemos muchísimos temas que abordar, sí que me interesa que cuentes también cómo has podido utilizar los estudios de Bellas Artes para llegar al puesto. ¿Cómo ha sido la escalera? ¿No? Porque empezaste con esta disciplina artística y ahora estás al frente de la presidencia, ¿no? Pues mira, te tengo que decir que yo creo que independientemente de dónde empezara, todos los pasos que he ido dando en mi vida me traían hasta aquí. Te cuento que mi madre bueno, pues estaba muy enferma desde que yo era muy pequeña
y yo desde muy joven me tuve que ocupar de ella y de todo lo que a ella rodeaba y, por supuesto, su participación en la empresa. Así que yo desde muy joven primero la acompañaba a los consejos y luego la representaba en los consejos de la empresa. Así que estaba muy íntimamente relacionada con la compañía. Es verdad que a mí me educaron en ser independiente, en que yo podía hacer lo que quisiera. He tenido la suerte de que me educaron de esa manera y empecé haciendo lo que quería, que era Bellas Artes. Yo me proyecté hacia ser diseñadora. Yo creo que es una de las cosas que también me han traído hacia aquí, esa capacidad de proyectarme hacia adelante. Y una vez que fui diseñadora, pues dije, bueno, ¿y ahora cuál es mi siguiente proyección, ¿no? Y ahí tomé la decisión de estudiar un máster en Dirección Comercial y Marketing y ya lo hice pensando un poco en mi responsabilidad en ese momento, bueno, como heredera de la parte accionarial de mi madre. Y eso fue decisivo porque me dio la iniciativa de montar mi propia empresa, ¿no? Y yo creo que todas las familias empresarias como que tenemos ese espíritu emprendedor, ¿no? Y nada, monté mi empresa y bueno, pues llegó el momento de la elección de los miembros de la familia que pasarían bueno, pues a hacer la sucesión y bueno, yo quería estar ahí, ¿no? Y la verdad que bueno, seguí formándome y en el campo empresarial con diferentes másters. Esta parte de emprendimiento pues creo que fue decisiva a la hora de la selección, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue un proceso, sí me gustaría contároslo, porque yo creo que puede servir de ejemplo a algunas empresas familiares o familias empresarias, como dice Elena. Sobre todo la anticipación, yo creo que ha sido una de las claves en este proceso. Ha tenido varias fases muy bien estructuradas. La primera fase, que fue la fase de selección, en la que entraban, por supuesto, todos los miembros de la familia, independientemente de si fueran hombres o mujeres. Sí que había un poco corte de edad, ¿no? A lo mejor los que todavía no estaban en ese momento de formación profesional, ¿no? Pues todavía no se les podía considerar. Pero se creó un comité de selección que estaba formado por un abogado, bueno, pues muy relacionado con la familia, un alto directivo que era el responsable de recursos humanos, un consejero independiente y finalmente unos headhunters que hicieron la selección final. Pero este comité lo que hacía era tener entrevistas y además de las entrevistas, bueno, pues para ver lo que habíamos hecho cada uno en la carrera profesional, hacían seguimiento, ¿no? Seguimiento para propiciar que, bueno, pues que se complementaran pues estudios o se orientara hacia un lado u otro, de manera que la mayor parte de miembros de la familia pudieran ser candidatos para estos puestos. Y bueno, pues finalmente nos eligieron a nosotros tres y ahí pasó a la siguiente fase, que fue la fase de formación, ¿no? Dentro de la empresa. Nosotros había un protocolo marcado donde pasamos por todos los departamentos de la empresa y todas las empresas, porque tenemos como diferentes áreas de negocio. Incluso tuvimos una experiencia internacional en una empresa del sector, pero no nuestra, ¿no? Que claro, cada uno veníamos de un área de expertise diferente y entonces el trabajar del sector, me refiero al sector de vinos y espirituosos, que es nuestro core business, ¿vale? Y bueno, pues ya finalmente después de esa fase de ocupar también diferentes
puestos dentro del consejo, dentro de las comisiones. Nosotros tenemos también un consejo muy profesionalizado donde estamos los dominicales, pero tenemos 3 consejeros independientes y tenemos comisiones de nombramientos y retribuciones, de auditoría y control y de estrategia, y ocupamos diferentes responsabilidades dentro de estas comisiones, hasta que finalmente, bueno, pues se produjo la sucesión hace 2 años. Es un protocolo estricto. Sí, la verdad que mucha gente involucrada también dentro de esa segunda fase y bueno, pues yo creo que con mucha generosidad por parte de mis tíos de que poner toda la voluntad en que esta fase que es la sucesión dentro de la familia pues se produjera con éxito, siendo muy conscientes de que es un momento crucial en las empresas familiares, ¿no? Porque es el futuro, ¿no? de la compañía. Teresa, te quería preguntar precisamente por esos lazos familiares, porque a los retos que lleva implícito una empresa, en el caso de una empresa familiar, se suman los retos de mantener unidos los lazos familiares. ¿Cómo se hace en vuestro caso? Bueno, pues de la segunda a la tercera generación pues es bastante fácil porque pues todos hemos vivido dentro del núcleo familiar, sobre todo pues de nuestros abuelos, en mi caso de nuestra abuela, que nos veíamos todos los fines de semana, etcétera. Ya hay este vínculo emocional entre nosotros, ¿no? Yo creo que el vínculo emocional es bastante importante porque hay que tener mucha generosidad a lo largo de la vida de una empresa familiar y esto pues ayuda, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es seguir manteniendo este vínculo emocional con las siguientes generaciones. Yo creo que cada empresa tiene que ver qué armas tiene para, bueno, primero dentro de la familia, ¿no? Es ser proactivos en crear estos momentos de unión y de convivencia y luego dentro de la empresa bueno, pues tenemos también que ver qué herramientas tenemos para atraer a los miembros de la familia a la empresa. Nosotros, por ejemplo, el año pasado creamos el Consejo de Familia, en el que bueno, pues se tratan esos temas familiares, se hace seguimiento también de las nuevas generaciones, bueno, entre otros temas, ¿no? que se tratan. Y también hemos establecido una asamblea familiar que, aunque ahora mismo somos 5 accionistas y estamos muy vinculados, muy cercanos o somos consejeros o seguimos manteniendo relación con el consejo y muy en el día a día de la empresa, pero queremos que esta asamblea familiar actúe como la futura Junta General de Accionistas para que todos los miembros de la familia pues estén al tanto de los resultados de la compañía, de los retos, de las dificultades, de las oportunidades y aprendan a querer a la empresa, ¿no? Porque no sé si me estoy enrollando muchísimo, pero ser un accionista de una empresa familiar quizá es diferente a ser un accionista de un IBEX, ¿no? Que tú estás esperando el dividendo y ya, ¿no? No se puede ser accionista de una empresa familiar y solo esperar el dividendo. O sea, hay que estar, como dicen, a las duras y a las maduras, ¿no? Claro, en este sentido, la familia va creciendo. Aquí la pregunta es cómo ir dando espacio a todos ellos y además existen numerosos estudios que documentan, que acreditan que las nuevas generaciones vienen con un desapego marcado hacia las compañías. El reto es grande en este sentido. Pues eso, como decía, nosotros tenemos que aprender a ser accionistas, o sea, los miembros de la familia tienen ellos mismos la responsabilidad de ser accionistas, pero nosotros, o sea, de aprender a ser accionistas, pero nosotros tenemos que utilizar todas nuestras armas para que ellos aprendan a ser accionistas. Entonces, bueno, como digo, hacer ese seguimiento, por supuesto, de la educación y de la formación
Y luego, oye, pues también utilizar todas las armas que tengamos, ¿no? En nuestro caso, como nuestras marcas, la verdad que tienen generan unas experiencias pues muy apetecibles, pues nosotros siempre intentamos atraer a las experiencias de nuestras marcas y así, bueno, pues convertir embajadores de nuestras marcas. Teresa, hablando de liderazgo, no existe mejor foro para hablar de él, ¿no? El liderazgo femenino. Se ha explicado numerosas veces cómo el liderazgo femenino se caracteriza por unas maneras más inclusivas, por generar cohesión. A mí me gustaría entenderlo también como una nueva demanda de las generaciones que ahora exigen otro tipo de liderazgo. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo maneja? Pues mira, yo entiendo el liderazgo poniendo el foco en las personas. O sea, yo creo que las empresas son su gente. Somos cada uno de nosotros, las personas, las que hacemos realidad que todo suceda, las que hacemos realidad nuestros sueños. Cuando yo llegué a la presidencia entendí que yo tenía que ser un líder de líderes, ¿no? Porque nuestra empresa, como os he dicho, está totalmente profesionalizada. Y tenemos unos ejecutivos de muy alto nivel. Realmente los líderes son ellos son los que hacen mover toda la organización, ¿no? Entonces, mi misión era, en primer lugar, crear confianza en la nueva generación, crear confianza en el proyecto de futuro que teníamos, alinear a toda la compañía en este nuevo proyecto de futuro, dar estas perspectivas de las nuevas cosas que queríamos hacer, motivar, ilusionar y atraer, ¿no? Para que todos abrazáramos este proyecto y fuera un proyecto de todos, ¿no? Bueno, pues que todos remáramos en la misma dirección. En este relevo generacional del que estamos hablando, la aparición de liderazgos femeninos al frente de diferentes sectores, en el campo, en el vino, en el textil, ¿es posible que esto ayude a crear ciertos vínculos entre vosotras? ¿Hay determinada unión? Bueno, yo creo que todas las mujeres que llegan a puestos directivos han trabajado muchísimo, son unas luchadoras natas, han dado el 150%, porque lo han dado tanto en el terreno profesional, como decía antes Elena, las mujeres siempre venimos preparadas con los deberes hechos, ¿no? Pero es que también lo damos en el terreno personal. Nosotras, desde luego las mujeres españolas, y yo creo que aquí todas las iberoamericanas estarán de acuerdo conmigo, no queremos renunciar a nuestra labor de organizadoras de la vida familiar, ¿no? A la responsabilidad que tenemos como mujeres y como madres dentro de la familia. Y esto nos exige el 130-150% de cada una de nosotras. Yo creo que esto es algo que nos une inmediatamente, nos hace entendernos muy fácilmente y crear como vínculos entre nosotras con mucha espontaneidad. Creo que es muy bueno lo que hacemos que estamos empezando a hacer, de hacer networking femenino, que aquí Nuria es la mayor promotora, es que te lo agradecemos mucho. Y también tenemos que hacer networking con el mundo masculino. Mira, hablando de vínculos, aquí en este foro creo que es el momento, o al menos lo que se espera también es crear esa conexión, ¿no? Con las empresas y el público que viene aquí a escucharnos. En este caso es el momento de contar, bueno, que el Grupo Barma, que es propietario de Ron Barceló, que tiene sede en República Dominicana, ha hecho una fortísima apuesta por la sostenibilidad. La sostenibilidad ya no es una opción, es un negocio también. Pues la verdad que sí, nosotros estamos muy orgullosos de cómo hacemos las cosas en Barceló, en
en República Dominicana. Tenemos una destilería que es economía circular. Tenemos un código de sostenibilidad que llamamos RB360 que está certificado, que trata de actuar en armonía con la tierra, el agua, el aire y el territorio. Entendemos territorio a las comunidades que nos rodean. Nuestra destilería, desde su origen, está pensada para que, como os digo, sea economía circular. Nosotros generamos la energía a partir del bagazo, que es la parte sólida de la caña de azúcar, porque nosotros elaboramos el ron directamente a partir del jugo de la caña de azúcar. Entonces, lo prensamos y la parte sólida se utiliza como biomasa para generar la energía de la destilería. Todo lo que utilizamos es 100% natural y entonces todos los residuos vuelven al campo en forma de abono. Estamos muy orgullosos también de que somos el primer ron certificado carbono neutral en 2016 y bueno, tenemos una fundación también con la que trabajamos en estas comunidades que nos rodean para dar, sobre todo, educación y sanidad. Bueno, para terminar, dice un viejo proverbio chino que la riqueza no sobrevive a la tercera generación porque ésta crece acomodada. En su caso, podríamos desterrar esta idea, ¿no? Pues yo creo que sí. Espero que sí, no tengo la bola de cristal, pero vamos, nosotros hemos venido aquí decididos a darlo todo con muchísima ilusión para hacer pasar la compañía al siguiente nivel. Pero lo que sí me gustaría decir, porque sí que he reflexionado bastante sobre este punto, y es que cuando tú empiezas tu propia compañía, y eso, bueno, pues lo puedo decir porque he actuado en primera persona, pues tú vas construyendo tu compañía pues un poco a tu imagen y semejanza, ¿no? Y vas aprendiendo a medida que va creciendo, ¿no? La segunda generación pues vive muy de cerca todo lo que el fundador ha hecho, ¿no? Generalmente suele heredar algo más pequeño, bueno, hay algunos que heredan ya algo súper grande, pero bueno, algo quizá más manejable, y son ellos los que, cogiendo las bases del fundador, pues lo expanden, ¿no? Y llegamos a la tercera generación y es algo enorme, ¿no? Que tenemos, bueno, pues como os he dicho, tenemos que meternos, aprender de qué es lo que ha hecho fuerte a la compañía, mantener toda la parte que la diferencia, ¿no? Y todas sus fortalezas, y por otro lado saber darle las nuevas herramientas que necesita la compañía pues para adaptarse a los nuevos tiempos. Teresa de la Mata, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Pues muchas gracias a ti. La llamada revolución del talento femenino ha destapado el potencial y también la contribución valiosa de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, generando beneficios no solo a título individual para las mujeres, sino también para la economía en general.
Profundizamos en esta revolución y en sus consecuencias en el último panel de la tarde, un panel que va a estar moderado por Miguel Ángel Navarro, que es el máximo responsable de Catenón, una compañía nativa digital nacida en Madrid en el año 2000 y que está especializada en la búsqueda de talento a nivel global y en otras soluciones innovadoras de talento. Adelante, Miguel Ángel. Pues muchas gracias por la introducción. Muchas gracias, CEAPI, por organizar este evento. Y siento ser el último, pero espero ser divertido porque tengo tres compañeras que seguro que van a aportarnos lo que sabemos sobre la revolución del talento femenino en este caso, ¿no? Yo primero daros las gracias por vuestra involucración en preparar este panel y que me ha encantado estar juntos en estos momentos, ¿no? Para ser mucho más dinámico y hacerlo más activo, en lugar de presentarlas yo a ellas, que ya son muy conocidas por todos vosotros, quizás voy a hacerlo al revés, es que sean ellas las que se presenten y a la vez respondiendo a una pregunta de introducción en el panel, que es ¿cuál es vuestra visión sobre los valores que definen el talento hoy en día y en concreto del talento femenino? Susana, si quieres, nos cuentas un poco. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo soy Susana Malcorras. Como se darán cuenta, soy argentina. Soy ingeniera electrónica, pero a pesar de ser ingeniera electrónica, tengo una larga carrera en Naciones Unidas y fui la ministra de Asuntos Exteriores de mi país. Así que soy una mezcla muy extraña porque también tengo 25 años en el sector privado en la industria que tiene que ver con la tecnología y las telecomunicaciones. Así que desde esta perspectiva, y sin meterme en Honduras, en España, así que no voy a hablar del caso de España, voy a hablar de una visión más general, yo creo que el talento hoy está condicionado por la realidad en la cual estamos inmersos, que es una realidad absolutamente cambiante, incierta, con una perspectiva muy difícil de predecir, en donde yo diría que la primera característica es la de la enorme flexibilidad mental que hay que tener para navegar las aguas de este mundo cambiante. Un mundo en el cual uno no puede pensar que el trabajo que empieza hoy va a ser el trabajo de los próximos 40 años, sino que tiene que pensar que probablemente tenga muchos trabajos durante esos 40 años y aparte de tener muchos trabajos que exigen habilidades distintas, con lo cual hay que estar preparados para afrontar la incertidumbre. Esa es la primera característica. Y junto con esta flexibilidad, la capacidad de tener habilidades horizontales, habilidades de conexión, de vinculación, de relación con los otros, que hacen que la integración de equipos sea cada vez más central y más el eje de lo que yo creo son las búsquedas, no solo de las empresas, sino de las instituciones en general. Entonces, en ese contexto me parece que la realidad es que las mujeres, ya no sé si es por estructura, por naturaleza, por formación cultural, las mujeres estamos muy capacitadas para manejar esa incertidumbre. Manejamos la incertidumbre todos los santos días en nuestras casas, trabajamos y atendemos el teléfono con el niño que está enfermo, cocinamos, atendemos el teléfono y verificamos que los chiquitos no estén metiendo el dedo en el enchufe. Esa capacidad para la simultaneidad de manejo de desafíos es una característica de la mujer que se traduce, creo yo, en un grupo de habilidades que definitivamente la hacen ideal para estos desafíos, lo cual no significa que necesariamente siempre sean reconocidos así. Totalmente de acuerdo. ¿Rocío? Sí, bueno, pues me presento, yo soy Rocío Orbella y me gusta definirme como emprendedora. A los 29 años vendí mi coche y estuve 2 años sin tener dinero, ¿no? Por un proyecto que hoy se ha concretado, pues me dedico al café y tengo un grupo de 300 personas detrás, facturamos unos 120 millones, facturaremos este año y vendemos 13 millones de tazas diarias en 30 países. Una cuarta parte en España y el resto internacional, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, a mí me gusta mucho porque yo he sido emprendedora y he aprendido mucho de otros emprendedores, ¿no? Entonces luego hablaremos más de esto, pero
Yo diría que hay unos valores, y lo hemos trabajado mucho en la Fundación, que también estoy muy vinculada soy presidenta de la Fundación de Empresa Familiar de Castilla y León. Somos 170 empresas y trabajamos mucho en conjunto, ¿no? Entendiendo qué es lo que necesitamos y cómo acercar la oferta y la demanda a través de esos valores que caracterizan a la empresa familiar. Y hemos hecho mucho trabajo de reflexión sobre esto y lo que hicimos fue el vehículo que teníamos, la Fundación, ponerlo al servicio de la sociedad. Y apalancado precisamente en esos valores, que yo definiría en 3, porque para hacerlos también comprensibles a los jóvenes, que es a donde nos dirigimos, ¿no? Porque hablamos de educación, hablamos de que ahí es donde tenemos que ir. Entonces, el primero es el del legado, o sea, no se puede ser cortoplacista, hay que pensar a largo plazo. Hagas lo que hagas en un proyecto de vida, lo que pensamos es, un joven tiene que pensar cuál es mi legado en este momento, ¿no? Haga lo que haga. Segundo es el compromiso con el futuro, es yo tengo una responsabilidad con el futuro y tengo que ser corresponsable, ¿no? Y el tercero es cercano a lo que importa. Lo que importa es lo que tienes presente, la familia, los amigos, el entorno. Esto hay que cuidarlo. Entonces, de ahí dimanan pues, unas palancas que son 3, no me voy a extender más, luego hablaremos. Una es el emprendimiento, que es la herramienta más poderosa de igualdad, con mucha diferencia. La segunda es la digitalización, el utilizar esa tecnología como actitud, no como medios mecánicos, ¿no? Y el tercero, las herramientas de integración y sostenibilidad, ¿no? Que hablamos un poco de cómo accionar para que a través de esas iniciativas hacia los jóvenes cambien realmente ese entorno en el que tenemos que ser corresponsables, ¿no? Muchas gracias, Rocío. A mí, la verdad, como los nombres se dan muy mal, me han puesto Ota Rocío, con lo cual, Rocío, por favor. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a CEAPI por invitarnos a este panel. Yo soy efectivamente la otra Rocío Martínez Sampere, soy economista de profesión, pero también como Susana he tenido una trayectoria variada, no tan exitosa como ella, pero digamos que he trabajado en el sector privado, Mixta. He estado en el gobierno, he estado en el legislativo, fui diputada durante un tiempo y ahora estoy en el tercer sector, soy la directora de la Fundación Felipe González, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta del talento, Miguel Ángel, es verdad, ¿no? Yo creo que ya lo han dicho mis compañeras de panel. El talento hoy en día, casi siempre, pero yo te diría que hoy con más insistencia justamente porque la incertidumbre es la única variable cierta, es la incertidumbre, ¿no? Entonces, el talento hoy en día tiene que combinar las capacidades verticales o formales, es decir, me da igual saber computación, saber inglés, si eres abogado, pues saberte las leyes, ¿no? Y cómo interpretarlas, con otras capacidades que son horizontales, que también se llaman capacidades informales, que tienen que ver con la adaptabilidad, que tienen que ver con la creatividad, que también tienen que ver con otros rasgos como la empatía, la gestión de los equipos, el pensar a largo plazo y ser resiliente, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, a la frustración inmediata. Y esas capacidades, seguramente, y lo has contado Susana muy bien, yo no me voy a extender, esas capacidades las tienen mucho las mujeres, ¿no? Seguramente en una proporción un poquito más elevada que los hombres. Pero primero vienen las verticales, ¿no? Y eso, cuando estamos hablando en España, ¿no? Donde tenemos unos sistemas de educación accesibles para todo el mundo, pues todo el mundo tiene la oportunidad de educarse en este tipo de capacidades, cosa que no pasa en todos los países del mundo, ¿no? Y por tanto, digamos, eso para mí sería lo primero. Y la segunda es cómo adquirimos, cómo mejoramos, cómo también profesionalizamos, si se quiere, este conjunto de capacidades horizontales que son difíciles de educar, difíciles de reconocer y a veces difícil de trabajar, ¿no? Y eso es una pregunta que todavía, desde mi punto de vista, tiene más interrogantes que respuestas, ¿no? Porque a mí me gusta siempre ponerme, igual por esa vocación pública que yo tengo, a mí me gusta siempre pensar, oye, si yo ahora tuviera la responsabilidad, ¿no? O el poder de estar en el Ministerio de Educación y decir, ¿qué ley haría para que las capacidades horizontales de este talento, ¿no? Pudieran estar mejor reconocidas y que cada persona que las tenga, y en especial las mujeres, las puedan usar? ¿Cuál sería la ley que yo dictaría para esto?
No es tan fácil. Sí, sinceramente, no lo sé. O sea, igual hoy lo averiguamos, ¿no? Pero yo creo que ese es el reto que tenemos encima de la mesa. Pero fíjate, te cojo o te agarro el guante, el guante, ¿no? El guante de que hablabas de política, ¿no? Y con esa experiencia que no vas a explicar la Fundación porque hablaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero sí un poco enfocar. Me gusta mucho en la web de la Fundación cuando se habla por la experiencia en el pasado con las herramientas del presente para prepararnos para el futuro, que es unir un poco el legado, la historia, la formación, etcétera, ¿no? Y te diría con toda esa experiencia en política que has comentado, ¿qué palancas tiene un gobierno para trabajar para la igualdad de género hoy en día? O sea, ¿qué ves de la experiencia que tienes que podíamos trabajar? Oye, esta es una pregunta, Miguel Ángel, muy difícil con de poco contestar tiempo, en tan poco tiempo, ¿no? Pero efectivamente, primero no olvidar nunca de dónde venimos, porque quien no sabe dónde viene no sabe hacia dónde va. Correcto. Entonces, esta gente, yo siempre, los Sherpas, que tienen una sabiduría muy antigua, cuando alguien quiere llegar a la cima del Everest le dicen: sube como viejo si quieres llegar a la cima como joven, ¿sabes? O sea, porque uno tiene que saber, insisto, de dónde viene. Y para la igualdad de oportunidades hay una serie de legislación. Yo creo que en España y en el entorno de la Unión Europea estamos muy avanzados en este tipo de legislación, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la educación y con todas las leyes que ya no sabemos y de las cuales no tenemos tiempo de desarrollar, ¿no? Pero a mí me interesan, y esa es una aproximación que tenemos en la Fundación, lo que yo llamo la revolución de las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas que se pueden hacer para mejorar. Las palancas. Las pequeñas palancas, ¿no? Y un día estaba hablando con una persona que hizo un estudio en una empresa española muy importante, con muchísimos trabajadores, y usó métodos de behavioral economics, de economía del comportamiento, que a mí es una disciplina que me fascina. Y entonces, por ejemplo, veían que en esta empresa pues, no había igualdad entre géneros y querían promoverla. Y fíjate lo que descubrieron, que en las ofertas de trabajo el lenguaje ya hacía que las mujeres se inhibieran de pedirlo, porque si tú pides un experto, un súper experto en finanzas, las mujeres siempre nos creemos que no somos expertas en nada. Los hombres no tienen ningún problema para considerarse expertos. Y entonces ellas ya, en la oferta de trabajo, perdón, solo por el lenguaje que estaba, en la manera como pedían, y eso es un cambio muy fácil, porque es simplemente ajustar el lenguaje. Pides líderes de equipo responsables en finanzas. Total. Y ahí ya había tantas mujeres como hombres pidiendo el mismo trabajo. Luego, para la promoción, otra palanquita que vieron. Vosotros sabéis que en Harvard, cuando quieren que los alumnos no copien, lo que hacen es hacerles leer el Código de Honor de Harvard. Y primero se leen el Código de Honor y dicen: joder, soy estudiante de Harvard, no voy a copiar. Pues lo mismo, antes de hacer tareas de promoción, recuerdas cuáles son los valores de la empresa y los objetivos de igualdad. Porque ahí lo que observaron, y estoy hablando de un estudio real, lo que observaron es que a las mujeres se las juzga por sus características personales. Pues es simpática. Pues, no, tiene mal humor, está igual. Y a los hombres, a la tendencia, estoy hablando de tendencias, más por sus capacidades profesionales. Si tú recuerdas estos códigos de valores, la promoción de los cargos intermedios respondía mejor a la igualdad de género, que era uno de las... Entonces, yo sí creo que hay el hardware y el software. Y hay gente que se ha hecho más rica con el software que con el hardware. Y entonces ahí hay muchísimas cositas a hacer para mejorar la igualdad de oportunidades, que ahí también están las de género. Somos la mitad de la población, por Dios, no somos ninguna minoría, somos la mitad. Y además lo que has dicho, que con palanquitas se puede correr mucho más que no cambiando el mundo. Eso seguro. Yo soy más reformista que revolucionaria, pero eso, claro, eso ya cada uno es su posición personal. Y aprovechando que tenemos aquí a Susana, le quería preguntar, con tu experiencia también, Susana, ¿con qué trabas se encuentran las mujeres hoy en día a la hora de ejercer su liderazgo? Bueno, yo voy a disentir un poco con lo de las palanquitas. Primero, sí creo que es cierto que así el liderazgo es complicado. Yo creo que es cierto que hay en lo inmediato y en el corto plazo y en el ambiente de la empresa y del trabajo, hay palanquitas que se pueden usar. Pero no nos olvidemos que hay grandes marcos de referencia que son los que hacen que las cosas avancen. Es decir, las políticas públicas tienen que ser políticas públicas que sean propositivas a facilitar el trabajo de la mujer.
los sesgos que vos describías, el vos mío, ¿no? Describías los sesgos, Rocío, en el llamado al trabajo, digamos, ¿no? En la descripción del trabajo. Esas cosas son responsabilidad de los gobiernos. Y yo miro esto desde una visión muy global, no hablo de España, hablo del mundo. Es fundamental que haya esta evolución de marcos de políticas públicas, porque eso es lo que hace que la mujer pueda acceder. Cuando tú tienes en el mundo muchísimos sitios en los cuales la mujer no puede tener una cuenta bancaria propia, como supo ser la situación de España hace algunas décadas atrás, hay una gran inhibición para que las mujeres... Entonces, sí tenemos que poner un foco en políticas propositivas que me preocupa, para ser totalmente francas, hoy por hoy están en un revisionismo en el mundo, en retroceso. Cosas que se consideraban fundamentales, hoy se dan por hechas y entonces hay retroceso de políticas. Y yo creo que eso es un gran límite a la capacidad de acceder, más allá de algunas cuestiones que también tenemos las mujeres. Como bien decía Rocío, nosotros si no somos perfectas jamás vamos a llenar un ok en este pedido para un trabajo, ¿no es cierto? Son dos planos, ¿no? O sea, el reformista, ¿no? y el ir adaptando con rapidez, ¿no? Así es. Está claro. Y a nivel de liderazgo, ¿qué trabas nos encontramos con ese sentido? A nivel de liderazgo, yo creo que primero el reconocimiento de estas habilidades horizontales que decía Rocío, ¿no es cierto? Eso que hablábamos antes. Cuando ustedes miran, las mujeres hoy son mayoría egresadas universitarias en muchísimas carreras. Salvedad hecha de las carreras técnicas, digamos, que ahí hay una oportunidad. Pero a pesar de que las mujeres son mayorías en el liderazgo, en el egresados, cuando uno recorre hacia arriba, aún hay una planadora. Claro. Entonces, me parece que eso tiene mucho que ver con la forma de ver la participación de la mujer. Esto no es una cuestión de suma cero, esta es una cuestión de ganar y ganar para todos. Es la mujer ampliando la base del PIB de un país. Entonces, esas barreras que hoy existen, que son barreras culturales, pero también son barreras de competencia por el poder, el establishment que tiene el poder no necesariamente lo quiere ceder, esas son las que hay que eliminar y tienen dos elementos. Una, la proactividad de la mujer para ir hacia adelante, pero también el trabajo para vencer estos enormes impedimentos que el sistema tiene en sí mismo. Excepto para las emprendedoras, que coincido, es una de las enormes oportunidades, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Quieres comentar algo, Rocío? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es verdad que muchas veces te encuentras, cuando se integra un joven, tiene un déficit de talentidad que las políticas no han cubierto, que lo que tienes que hacer es no ya invertir en capital económico, invertir en tiempo, que es lo que menos tenemos las compañías, ¿no? Las compañías necesitamos esa agilidad, el tiempo cada vez se acorta más. El mundo está cerca si sales a buscarlo, pero el tiempo cada vez, el reloj late más rápido. Entonces, esto es una cosa que yo creo que no son tan conscientes. Entonces, en cierta medida, las empresas y sobre todo las industriales nos encontramos, ¿por qué digo las industriales? No hablaría en general de todas, hablo de las industriales porque es mi experiencia, ¿no? Pero yo creo que ahí la gestión de equipos es fundamental, la resolución de problemas, la comunicación. Y viene gente, que son las soft skills que hablábamos antes, ¿no? Viene gente que es un ingeniero con un expediente extraordinario, pero se mete debajo de la mesa. Entonces dices, tú has hecho una selección y claro, en este caso dices, ¿qué hago? Tiro abajo todos los currículums en una zona como estoy yo, 6.500 habitantes, un pueblo en medio de Castilla, que es la segunda comunidad en extensión mayor de Europa. Entonces, no puedes tirar todos los expedientes que llegan, tienes que asumir toda esa responsabilidad. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que han comentado Susana y Rocío. O sea, al final es esencial, ¿no? que se involucre, lo que decía antes al principio, la corresponsabilidad en la educación del mundo empresarial, que es por lo que apelamos los empresarios, para ayudar a construir leyes y políticas que nos hagan a todos ir mucho más rápido. Esto es lo que necesitaríamos nosotros. Y Rocío, hablando también de Comprosol,
¿Qué estrategia es la que seguís para equilibrar la presencia de mujeres en los puestos directivos de responsabilidad? Pues nosotros, yo creo que hablaría de todos los procesos, ¿no? Que es en 3 momentos oportunos. Uno es antes de entrar en una posición efectiva, que es lo que llamamos nosotros el Welcome Pack, el paquete de bienvenida, ¿no? Ahí nosotros trabajamos apalancados en nuestros valores y ya estamos proyectando casos, ¿no? Además con vídeos que hay líderes que son mujeres, es decir, proyectamos imágenes y proyectamos mensajes directos, ¿no? Pues ¿de qué? De intervenciones que hemos hecho anteriormente. Lo que hemos trabajado son los mensajes fuerza, pues las matricialmente, y lo que hacemos es seleccionar a los mejores comunicadores. Y hacemos a lo mejor cortes y en ese Welcome Pack pues ponemos proyecciones o contamos con vídeos, soporte, pues cómo entendemos los valores en la compañía. Y eso, por ejemplo, el primero, que es el liderazgo, empieza por el autoconocimiento. Pero luego, ¿cómo potenciamos que sea una mujer? Bueno, pues proyectando eso, ¿no? Que sea una mujer, la primera soy yo, claro, que estoy liderando y estoy como capitana del barco, pero es que hay muchas más. O sea, hay responsables de producción, hay responsables de distintas áreas, ¿no? Entonces, en el plan de acogida es fundamental. Luego, durante el ejercicio de las funciones que se ejecuten, también. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una serie de políticas vinculadas, como son la formación, como son las de desempeño, las de reconocimiento de desempeño, como son las políticas también de promoción interna, ¿no? En el que se está valorando y ponderando ese equilibrio que hay entre mujeres y hombres. Por ejemplo, si en un área concreta necesitamos hacer una promoción, lo que vemos es cómo está de proporcionado. No para buscar un hombre o una mujer, sino para tener una comprensión de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Intentar potenciarlo y si le falta a alguno una capacidad que podemos potenciarla, pues ayudarle a que eso se desarrolle, ¿no? Y ahí ponemos un mentor. Y luego pues hacemos, claro, tareas de mentorazgo, de shadowing. Pues yo voy mucho con gente muy joven de viaje y vienen conmigo, pues si tienen alto potencial, pues para ver cómo me desenvuelvo, bueno, pues para tener ese acceso, ¿no? Y que esa comunicación sea efectiva. Y luego, al final, la evaluación. Nosotros tenemos plan de igualdad desde el 2019. Es muy importante que te certifique otra empresa externa. EFR, somos empresa certificada y nosotros lo que comprendemos es que si alguien te está haciendo mejorar y te está ayudando a mejorar y te está evaluando externamente, te ayuda. Yo creo que Rocío acaba de mencionar algo que es fundamental y es que lo que en inglés se llaman los role models, ¿no? Es decir, esos modelos que muestran a las mujeres efectivamente ejerciendo liderazgo. Yo presido ahora una asociación que está integrada por 60 y pico mujeres que estuvimos en posiciones de liderazgo en el multilateralismo, no solo en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en distintas instituciones internacionales. Y es fundamental mostrar al mundo que estas mujeres han ejercido roles significativos en situaciones extremas y que lo han hecho bien y que han tenido resultados. No solo mostrarlo en general, sino mostrarlo y hacer ese mentoring que Rocío refería dentro de la empresa, hacerlo más allá para que las mujeres jóvenes entiendan que sí es posible, realmente es posible. Y esa es una responsabilidad que tenemos las que hemos tenido la suerte o la oportunidad de llegar a posiciones de liderazgo. ¿Quieres comentar algo? Sí, quería comentar que yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, con este consenso que se está fraguando aquí, ¿no? O sea, políticas públicas, marcos de referencia que tienen que ser de políticas públicas y culturales, por tanto, mujeres, ¿no? Role models, palancas creativas para que sesgos inconscientes se vayan cerrando. Pero al final el reto, me parece, y lo ha expresado Susana antes, ¿no? Si esto es un juego de suma cero, es decir, es una lucha de poder, o es un juego de suma positiva, ¿no? Y esta, para mí, sigue siendo la gran pregunta, ¿no? Porque ahí, o sea, todos sabemos que hay cosas que con el tiempo también van a ir, y ahora yo hablo de un país como el nuestro, ¿no? Como España, van a ir mejorando. Yo estaba un día en el Parlamento y, señorías, acaben que hay fútbol. Y yo dije, oye, ¿se imagina usted que yo digo, señorías, empiecen más tarde que vengo de yoga, a la que se hubiera montado? No, bueno, o sea, hay que decir que estas cosas tal, pero para mí el gran reto es que los directivos, en estos momentos mayoritariamente hombres, entiendan
que la diversidad, que las capacidades horizontales y tal son para ellos también una suma positiva. El día que esto pase... Pero es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque... Bueno, tiene que ser así, pero tiene que... No digo que ante la falta de talento que hay, que no encontramos gente, es que obviamente... Sí, Miguel Ángel, pero muchas veces sigue sin ser así. No solo porque las referencias culturales van cambiando lentas, esto es la vida, sino porque muchos directivos dicen, bueno, es una imposición que tengo, pero no es una creencia en que la diversidad, aunque sea no al corto plazo, la diversidad de todo tipo, y aquí ya estoy abriendo más el abanico, pero en la primera, porque insisto que somos la mitad de la población con unos skills distintos, es positiva para mi proyecto, ¿no? Sin duda. Y ahí de eso no nos podemos olvidar, y ahí por tanto es la complicidad entre personas, entre hombres y mujeres que viven y comparten un espacio público, ¿no? Y estamos hablando mucho también, o sea, de talento femenino, directivas, responsables. Me gustaría hablar, quizás como soy emprendedor también, del emprendimiento femenino. Aquí tenemos a Rocío, que a mí me parece un ejemplo espectacular, y también por vuestra experiencia, ¿no? Y es abrir un poco la pregunta, ¿no? Que es, si tenéis alguna iniciativa que esté impulsando el emprendimiento en la mujer. Si quieres empezar contigo, Rocío, y luego, por supuesto, por Rocío. Sí, vamos, yo corto porque tenemos poco tiempo ya, pero el mayor liderazgo, o sea, la mejor proyección es el ejemplo. Y nosotros estamos grabando en Castilla y León todos los ejemplos de emprendimiento femenino. Y lo estamos pasando en las escuelas, en edades tempranas, en 13, 14 años. Ahí es donde estamos actuando y además hay presencia física. Vamos las mujeres a las escuelas y les contamos, oye, yo he empezado diciendo siempre, yo también he estado ahí. Y yo estudié Derecho y luego cambié. O sea, ¿me he confundido? No, he aprendido, he ido cambiando el rumbo, me he ido adaptando a circunstancias, he ido haciendo cosas diferentes. Claro. Y entonces se quedan así, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde hay una ruptura de, es una madre, es una mujer mayor. No, yo he estado ahí, ¿no? Entonces este es el punto importante para mí. Mira, cuando uno mira de nuevo el mundo, y sobre todo mira los países en desarrollo, los países que tienen más dificultades, las mujeres en microemprendimientos son las que tienen mayor impacto. Entonces, eso es lo que hay que alentar. Bangladesh, un país que hoy es reconocido por su industria de la vestimenta, empezó con microcréditos a mujeres dándoles una máquina de coser para que fueran el sostén de su familia. Entonces, yo sé que estoy hablando de una realidad totalmente distinta, pero lo que muestra es que los motores de movilización de la economía somos también las mujeres, somos parte de la sociedad, como dice Rocío, y el asumir que el crecimiento y el desarrollo no va a tener en cuenta esa mitad de la sociedad es una locura, y el emprendimiento es fundamental porque, entre otras cosas, en muchas partes, es la única manera de conciliar las responsabilidades de la familia con las responsabilidades del trabajo. Total. ¿Rocío? Pues mira, fíjate, mi abuela no trabajaba. Mi madre trabajó toda la vida en el mismo sitio, pero tenía un trabajo que acababa pronto porque tenía que volver a casa, ¿no? A mí me educaron para hacer lo que me pareciera. Luego es verdad que, digamos, hemos visto las barreras que hay, pero bueno, yo he tenido unos trabajos y no he tenido el mismo toda la vida. Yo no tengo hijas, tengo hijos varones, pero bueno, tengo 2 ahijadas maravillosas que ya están planteándose ser emprendedoras de su propia vida, ¿no? Porque el emprendimiento productivo es muy importante, pero emprender en tu propia vida para mí es lo fundamental, ¿no? Y entonces lo hemos dicho todo el rato, ¿no? Hay que permitir que esto pase, que las mujeres puedan emprender sus propias vidas y que sean libres para decidir sus propias vidas, sea lo que sea que eso signifique, con sus elecciones, y eso tiene que ver con los marcos que ponemos, con las referencias culturales que les damos, pero yo se lo digo a mis ahijadas, hemos cambiado mucho, yo creo que para bien, en pocos años. Los países no cambian de un día para el otro, eso es una falacia absurda, quien te lo diga te está mintiendo, pero la lucha sigue, yo también se lo recuerdo. Y luego ya, la última pregunta la responderemos en Cartagena de Indias.
Que al final que estábamos hablando hablamos de talento femenino, de talento masculino, cuando dejaremos de hablar de esto y hablaremos de profesionales y tal, ¿no? Entonces ya respondemos en Cartagena de Indias porque el cero está en rojo. 1 millón de gracias, encantado de haber estado con vosotras y un placer enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestras valiosas aportaciones en torno al talento, a la revolución del talento. Terminamos ya la jornada, están invitados ahora a un vino español. Y como ha dicho Miguel Ángel, les esperamos en Cartagena de Indias, agenden ya, del 16 al 19 de junio, en el 7º Congreso de CEAPI. La cuenta atrás empieza ya. Gracias.